Hola a todos, vamos a exponerles un poco de cómo fueron las conclusiones a las que llegamos después de desarrollar el proyecto como tal, después de haber hecho la exposición, después de ya haber finalizado todos los datos. Entonces, pues vamos a empezar como respondiendo cada pregunta que se tenía que plantear. La primera era si se solucionó el problema planteado en la definición inicial. Entonces, esto lo va a responder aquí mi compañera María. Bueno, primero que todo, el problema planteado en la definición inicial era que realmente la gente no estaba informada acerca de lo que es el feminicidio pues, mundial, pero sobre todo lo quisimos enfocar en Colombia. Entonces, nuestro objetivo era pues crear estrategias, sobre todo usando los elementos y las herramientas TIC que nos permitieran informar a la gente sobre estos aspectos y pues todo lo que abarca lo que es el feminicidio. Entonces, si bien sí tuvimos la oportunidad y sí logramos educar a ciertas personas de lo que es el feminicidio, pues por ese lado sí cumplimos una pequeña parte de, pues de esto. Igualmente hay mucha gente que se puede seguir informando acerca de este tema y siempre, pues constantemente va a haber gente nueva a quien educar. Bueno, pues la segunda pregunta era si posterior a la implementación era cómo describir los datos de cuál es la percepción sobre la enseñanza del conflicto y qué se logró identificar de ello. Y pues esto tocaba como representarlo a través de una infografía. Entonces Gustavo, Francisco, perdón, les va a explicar un poco sobre esto. Bueno, como dijo Juan Pablo, la infografía está montada ya en nuestro Live Binder. Pero en cuentas generales, pues percibimos una buena, percibimos una muy buena respuesta por parte de todos los alumnos y todos aquellos que participaron en esto. Van a notar en la infografía que hay una muy buena calificación respecto a las enseñanzas que ellos recibieron de todo el proceso que hicimos. Y también notamos que fue una buena manera de llegar a ellos por medio de las TIC. En nuestro caso, con los juegos, con diferentes herramientas que de verdad no los aburrieran y que hicieran que ellos se acercaran un poquito más a esto sin aburrirse, sin decir qué pereza esto, sino teniendo una muy buena actitud frente al tema. Bueno, también se dio lo de que si planteamos, o sea, que teníamos que plantear el valor que tiene el uso de los recursos TIC en la enseñanza del conflicto y pues para esto teníamos que presentar datos, fotografías de la implementación y pues de nuestro producto digital. Entonces pues de esto les va a comentar acá mi amigo Gustavo. Bueno, por parte de los niños vimos una reacción bastante buena hacia los recursos TIC que les llevamos. Usamos diapositivas y también les presentamos nuestro Instagram. Pues notamos que nunca lo habían hecho, nunca habían percibido que un proyecto se llevara a cabo por medio de una herramienta social, como es la red social Instagram. Y a su vez también vimos una buena reacción por parte de ellos al participar en el juego de Kahoot que les llevamos. Los datos y fotografías se encuentran también en la infografía y el producto digital a su vez también. Entonces esto fue de gran valor y nos ayudó demasiado porque pudimos tomar su atención y que siguieran entusiasmados por la temática. Bueno, respecto a la siguiente pregunta, era de qué aprendizaje ha alcanzado luego del proceso adelantado tanto en CBD como en el proyecto como tal. Entonces, pues voy a dar la respuesta a esta pregunta de una forma muy básica, pero al mismo tiempo muy concreta. Aprendimos dos cosas bases, que fue tanto el uso como herramientas de competencias digitales, como lo fue el uso del Internet para la investigación, el uso de aplicaciones, como lo fueron aplicaciones para hacer el logo, para hacer los cuadros, para hacer el Kahoot, por ejemplo. Esas son como aplicaciones que nos permitieron llegar más a fondo en cómo nosotros podemos como expresar este proyecto y enseñárselo a estudiantes de una forma más didáctica, de una forma más como tecnológica, por decirlo así, y no dárselo de una vez con una exposición. Por otro lado, también aprendimos más sobre el tema que escogimos, que fue el tema del feminicidio, aprendiendo nuevos términos, aprendiendo como la problemática que es como tal el feminicidio, cómo esta afecta en Colombia, cómo esta afecta en el mundo
y pues eso nos pareció bastante importante. También nos como que nos gustó que nos haya como, o sea, no solo lo tomamos como un proyecto digitales, sino que también lo tomamos para nuestras vidas y también lo expresamos como para que esos estudiantes a los cuales les expresamos, o bueno, les expusimos este tema, como para que ellos entiendan la dificultad, también como la gravedad del caso y que ellos puedan entender o sea, como que nosotros sí queríamos hacer esto y la importancia que tanto nosotros como ellos le tenían que dar a este tema. Y bueno, para seguir con esto, la sexta pregunta decía de cuál es la perspectiva de su proyecto, es decir, si alguien más quisiera continuar su proyecto, ¿cómo lo podría hacer? ¿En qué estado lo dejan ustedes para que se pueda llegar aún más lejos con los alcances del proyecto? Entonces, pues esta respuesta creo que es básico que lo responda María y también que todos demos como una pequeña opinión sobre ello. Por mi lado, yo creo que los estudiantes en quienes implementamos el proyecto respondieron muy bien a todo lo que eran los recursos tecnológicos, es decir, el Instagram les gustó muchísimo y a la misma vez el Kahoot pues pasaron muy bien respondiéndole, entonces yo creo que si alguien quisiera y le gustaría seguir pues estudiando este proyecto, sería muy bueno que siguiera construyendo y sacando adelante cosas pues tecnológicas que pues ya es con lo que más se relacionan los jóvenes hoy en día y entonces pues como se relacionan más con estas cosas, lo entienden muy bien y como que se identifican mejor y de esta forma pueden comprender muchísimo mejor, pues en este caso lo que es el feminicidio. A mí me gustaría añadir, y es que nosotros estamos completamente abiertos a quien desee seguir con nuestra página, con la investigación y demás. Y la verdad es que la problemática que le estamos dando solución es la desinformación por parte de la comunidad y específicamente a los estudiantes. Nosotros nos enfocamos en estudiantes de sexo masculino porque nos parece que es el motor de cambio y quien más debe informarse. Pues también sería una buena idea si alguien quiere informar también a las mujeres de en este rango de edad, de estar en grado de décimo, octavo, alrededor de eso. Y la verdad es que aún a pesar de todo el trabajo arduo que hemos hecho en el pro de informar a la gente, sigue habiendo mucha desinformación en el país y seguramente siguen habiendo casos así y la meta en general debería ser disminuir muchísimo los casos de feminicidio y el modo en que podemos hacer esto nosotros estamos completamente seguros que es informando a los estudiantes. Y pues sobre la parte que dice sobre en qué estado dejan ustedes para que alguien pueda retomarlo, creemos que nuestro proyecto fue prácticamente como una clase de base, como para un proyecto que puede ir aumentando prácticamente enormemente, porque solo lo hicimos con un colegio. Esto puede aumentar a varios colegios, sean privados, sean públicos, sea de todas formas. Entonces, quien quiera retomar este proyecto y tenga como las bases para hacerlo aún más grande de lo que nosotros podíamos, esto puede llegar a ser gran escala y puede generar un cambio más grande del que nosotros pues, lo pudimos hacer. Entonces, pues creo que eso es como importante resaltarlo. Y bueno, finalmente era responder a la pregunta inicial, que después de toda nuestra experiencia, la cual consistía en si alcanzamos el objetivo general y los específicos de nuestro proyecto. Entonces creo que es bueno que mi compañero acá, Francisco, empiece con la respuesta a ella. Bueno, nuestro objetivo era llegar a una población que tuviera ya una madurez y a la vez estuviera en una etapa de transición y los adolescentes nos pareció perfecto llegar a ellos, están en una etapa de crecimiento, están en una etapa en la que están formándose académicamente y también están formando un poco su madurez. Entonces, como nosotros les dijimos a ellos el día que expusimos, que hicimos la implementación del producto, les dijimos, es que ustedes son el futuro de nuestro país, ustedes son los que mañana va a tener en sus manos el país. Entonces, llegamos de una manera muy adecuada, ya lo hemos dicho con las TIC, y también creo que dejamos marcado eso en ellos, que ellos son el futuro, contarles la historia que usamos para llegar a ellos también los impactó demasiado y creemos que cumplimos los objetivos satisfactoriamente con la implementación del proyecto.
Listo, y pues como ya unas preguntas así agregadas que son importantes resaltar. La primera, pues son dos de hecho. La primera es cuál es el aporte del proyecto en su formación como ciudadano colombiano. Entonces, pues creo que es importante que todos respondamos esta pregunta, sea corto o largo, entonces pues vamos a empezar por acá con Gustavo. El aporte del proyecto en mi formación como ciudadano colombiano ha sido bastante, pues, importante porque me enseñó toda la desinformación que hay en el país sobre un tema que es demasiado crucial y me parece que así como este tema deben haber muchos más que no estamos informados totalmente y que debemos estarlo para erradicarlo. Porque a veces creemos que nosotros no somos los protagonistas del problema cuando por no saber nada de él somos inmediatamente responsables de ello. Entonces, el aporte que me ha dejado mi formación es buscar más, estar atento a las cosas que sucedan y proponer un cambio. Bueno, respecto a mi formación como ciudadano, creo que esto me dejó muy en claro que el feminicidio es un tema muy importante del cual yo no tenía ni idea. Literalmente empecé en una clase de básicas digitales en las cuales no sabía qué proyecto escoger. Pensé en la importancia que tiene el defender los derechos de las mujeres, pero nunca pensé que fuera a retomarlo por el tema del feminicidio, ni siquiera sabía que existía. Por lo tanto, creo que es muy importante saberlo y creo que ha aportado en mi formación como ciudadano en cómo respeto yo a las mujeres y cómo éstas merecen ese respeto y esa importancia, sobre todo con un tema tan delicado como lo es el feminicidio. Bueno, y hablando un poco a grandes rasgos, lo que es la formación en general, pues yo creo que el feminicidio es un conflicto social y si bien este tipo de conflictos no permite el progreso o el crecimiento de la misma sociedad, yo creo que al implementar este proyecto y a la misma vez pues al hacerlo nosotros cuatro aprendimos muchísimo y pues ya tenemos más bases para realmente progresar como sociedad y llegar a ese país soñado que pues muchos colombianos prosperan. Bueno, yo creo que lo que causó en mí fue dejar un poquito la ignorancia. Creo que no solo en el proyecto, sino como tal en todas las clases, en toda la materia, aprendí sobre demasiados términos. En este caso, por ejemplo, patriarcalismo era un término que yo jamás había escuchado. Y trabajar en todo este proyecto, pues me colaboró a conocer un poco más términos, como que la vida es un constante estar aprendiendo distintas cosas que me pueden servir para la vida. Bueno, y pues la segunda pregunta, como yo decía, se basa en lo siguiente, es qué conocimientos, habilidades y actitudes político-democráticas deben tener los jóvenes universitarios para desempeñarse adecuadamente en la vida social y política colombiana. Pues yo creo que esto ya se basa principalmente en la actitud de cada uno. Si uno quiere hacer un cambio, uno lo puede lograr, porque pues si uno lo quiere, si uno lo desea, uno puede llegar a lograrlo. Entonces pues creo que eso se basa principalmente en eso. Si uno cree en ello y que quiere defender eso, ya sea el tema del feminicidio o cualquier tema que sea aquí en Colombia, uno lo puede lograr. Muy bueno, yo les voy a mostrar los productos que usamos para la implementación en el colegio departamental Fonqueta. El primero de ellos es un blog en Instagram que se llama Feminicidio en Col. Lo que queríamos hacer aquí era mostrar un poco más mm, el feminicidio, informándolo de un modo más dinámico, dándoles datos muy importantes y sustentando en la teoría de lo que hemos realizado a lo largo del proyecto. Entonces cuenta aquí con conceptos sociales referenciados debidamente y demás. Aquí pueden ver las referencias, aquí está el link directo del Kahoot que nos ayudó para llegar a este. Entonces este Kahoot constó de 10 preguntas, fueron básicas de conocimientos acerca de lo que le habíamos explicado, entonces fue muy chévere porque los estudiantes se lograron motivar y les atrapó un poco más el tema porque después de todo son adolescentes que los juegos les llaman mucho la atención. Les queremos mostrar esta parte aquí en nuestra infografía. Una pregunta que nos llamó demasiado la atención que fue si estaban de acuerdo con que existan medidas pacíficas para disminuir conflictos sociales. Aunque todos se encontraban seguros de que sí, en una escala de 1 a 5, 3 fue lo que más datos arrojó. Sin embargo, esto fue en la prueba de entrada, los datos arrojados en la prueba de entrada.
En la prueba de salida podemos ver cómo cambiaron de percepción, cómo se dieron cuenta de que sí se puede y que claramente lo vamos a lograr. Eso fue un indicador demasiado bueno para nosotros porque les hicimos ver que mediante medidas pacíficas lo podemos lograr. Entonces, eso es todo.